Reciban todos ustedes un cordial saludo. Anteriormente nosotros ya habíamos hecho una revisión de la irregularidad en planta, ¿no? Ahora lo que nos toca es verificar la irregularidad en altura. Primeramente, irregularidad de rigidez en piso blando. Entonces, ya me voy aquí para verificar la irregularidad en altura. Me dice, existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso la rigidez lateral es menor del 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior o menor al 80% del promedio de los tres niveles superiores adyacentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros inicialmente tenemos que calcular es la fuerza lateral, luego el desplazamiento relativo. Ya habíamos visto en una oportunidad, pero habíamos hecho un pequeño paréntesis justamente para irnos a la irregularidad en planta, que no tengamos irregularidad, ¿no? Porque si presentamos irregularidad tenemos que aumentar secciones y volver a hacer obviamente todo este paso, ¿no? Entonces, en este caso, como ya hemos cumplido irregularidad en planta, no tenemos, verificamos en altura. Aquí me fijo inicialmente en mis tablas. Yo ya le había llenado también algunos datos, a ver, en X, en Y, ok. Bien, me fijo lo siguiente, primeramente en X. Entonces, donde estamos, en la base en X tengo 297, ahí están los 297. Primer piso en X 231, los 200, perdón, en la planta baja los 294, 231 y 120 en el segundo piso, en ese de X 120. De la misma forma hacemos con el sismo dinámico en Y, con las fuerzas laterales. Posterior a esto, nosotros tenemos que ver justamente los desplazamientos. En ese de X, yo tengo el mayor desplazamiento justamente en este sector, en las columnas, ¿no? En X. Entonces, fíjense, aquí yo cuánto tengo de desplazamiento. Aquí tengo los 25.22, aquí están los 25.23, perdón. En el siguiente nivel 2.1 tengo 20.34 en la planta baja, y lo que es respecto a la base, ¿no? Esto, ojo, no es en la base es empotrada, es en este nivel 1.79, ¿no? De la misma forma se hace para lo que es en la dirección Y. En la dirección Y se tiene justamente la parte superior 20.89, 20.90, 16.34, los 16.34, ahí está. Más abajo tenemos 9.10, los 9.10, y en esta parte de aquí tenemos 1.44, que son nuestros desplazamientos, ¿no? Entonces cumplimos 70, mayor 70, mayor 80, mayor 70 y mayor 80. Perfecto. Lo siguiente es verificar la irregularidad de masa y peso. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a mostrar más o menos algo así. Entonces, aquí va a haber un peso de todos estos elementos. Ojo, peso sísmico, ¿no? El 100% de la carga muerta más un porcentaje de la carga de sobreuso, ¿no? O de la carga viva en este caso, que es la que tiene mayor consideración en esta estructura. Perfecto. Entonces, de todos estos elementos, lo voy a hacer por colores: escalera, columnas, vigas, otros elementos que yo tuviera adicionales, como carga muerta para mantener estructural y carga viva, se reflejan. Yo tengo que calcular prácticamente el peso de cada nivel, ¿no? El peso de cada nivel. No se aplica ni a azoteas ni a sótanos, o en este caso en esos sectores, porque aquí voy a tener una intensidad de tabiquería, ¿no? Una cantidad de tabiquería de la misma forma por separación. Entonces yo calculo primeramente este peso. ¿Y cómo voy a calcular? Simplemente saber cuánto es la reacción en esta base, ¿no? De todos los elementos. Entonces, ¿no? La reacción, diríamos, en fuerza vertical, no horizontal. Perfecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a define, combinación. A ver, aquí tengo, un momentito por favor, con mis combinaciones. El peso sísmico, ojo, el peso sísmico no es más que el 100% de la carga muerta más un porcentaje, no necesariamente va a ser 0.25, es un porcentaje, ese es un valor, ¿no? En función de la cantidad de, en función de la aglomeración
que se tuviese sobre la estructura. 50%, por ejemplo, estamos hablando de unidades educativas, en instituciones, ¿no? O universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo voy a crearme este caso de carga, adherir combo, va a ser el 100% 1 de la carga del peso propio. Aquí así ya tengo que considerar DEA, DNE y LAI. Ok, lo guardo. Pero un momento, perfecto. Ahora sí, aquí está. Entonces me voy a esta opción. En kilonewton, sería lo que me interesa, es que esto es en kilonewton. Respecto a los cortes, perfecto. Select lower case, el peso sísmico. Ok. Entonces, en el nivel 2, es decir, nos estamos refiriendo aquí, ¿no? Ese es el piso 1, y en el piso 2 tengo que calcular todo este peso que está viniendo directamente del piso 2, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser su valor o su fuerza vertical, diremos así, o el peso, ¿no? Bajo el peso sísmico? Control C, voy a copiar aquí, Control V. Perfecto. Pero aquí en el piso 1, en este piso 1, obviamente aquí en esta me va a dar este valor que se está generando 2237, pero ese no es el valor. A este valor yo debo restar el peso del anterior, porque no nos olvidemos que yo tengo que calcular el peso sísmico por niveles, no son acumulativos. Entonces aquí me voy a hacer una fórmula de 1 menos lo que esté arriba, abajo lo mismo, igual 1 menos todo lo que esté arriba, menos esto y menos esto, ¿no? Y en la parte de abajo lo mismo, 1 menos lo que está aquí, pero esto de abajo no va a aplicar, ¿ya? Simplemente a manera de demostración. Bien, en el 1, entonces en el 1, ¿dónde estamos? Aquí está, Control C. En vez de 1 lo voy a reemplazar este valor. Lo mismo sucede en aquí, en la planta baja. Sí, en la planta baja estamos bien. Aquí, Control C. Voy a eliminar esto. Perfecto. Aquí sucede lo mismo. Control C. Bien, inicialmente lo que tengo que calcular justamente es eso. A ver. No, ahí a ver. Lo que quiero verificar bien es justamente lo que se está agrupando. A ver, definir, perdón, seleccionar grupo, grupos. A ver, vamos a ver bien esta parte. Base, seleccionar, está bien, es seleccionar. En planta baja, seleccionar, no hay ningún otro elemento que se esté seleccionando, es todo lo que llega a la base, perdón, a la planta baja. Perfecto, ahí vamos bien. De seleccionar, piso 1. Es que, ¿por qué hago esta verificación? Porque a veces se selecciona esta columna, a veces por error seleccionamos esta columna más y nos da resultados erróneos. 2P, seleccionar. Bien, hasta ahí vamos bien. Perfecto. Voy a volver a verificar esto. Bien, ok. Perfecto. En la seleccionar, planta baja, seleccionar, primer piso lo voy a deseleccionar, ¿no? Estamos todo bien, todo tranquilo, perfecto. Aquí también, y no hay errores. Planta baja, deseleccionar. No. Hay que verificar justo bien esta parte. Bien, perfecto, deseleccionar y 2P, ahí está. Perfecto, entonces nosotros obtenemos de esa manera el peso sísmico de la estructura, ¿no? El 2P lo que viene de arriba, esto lo que nosotros hemos hallado en SAP 2000, tablas, peso sísmico, ok, ahí está, ¿no? Perfecto. En la base, 222, 37, perdón, 22, 37, 203,
109,42, está bien. Aquí tengo 33,55, planta baja y obviamente la base, ¿no? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Si se tiene irregularidad masa-peso cuando el peso de un piso determinado, ¿no? Según esta sección, masa de participación, aquí está de donde sale los 25%, es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica ni a azoteas ni a sótanos, ¿no? Porque sobre la azotea no tenemos nada, ¿no? Y debajo del sótano tampoco no tenemos nada. Perfecto. Entonces, nos fijamos bien. Por lo general en la base no va a aplicar, ¿no? Tal vez en algún momento le salga irregular. Por lo generalmente esto no se va a aplicar porque, bueno, si bien aquí tengo peso, si quiero comparar este nivel con este otro nivel, ¿no? Bueno, aquí voy a tener peso, ¿no? Tabiquería, etcétera, pero aquí no voy a tener prácticamente nada, ¿no? Nada que permanente lo estructural. Entonces, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Hago una división entre el nivel inferior y superior. Esto siempre verifican el nivel en el estudio con el nivel superior. En cambio aquí es diferente, el nivel en el estudio con el nivel inferior, ¿no? Por eso dice inferior. Entonces, para ambos casos, si esto supera 1.5, tengo irregularidad por masa y peso. Si nos damos cuenta, no cuento. Si nos fijamos bien, no cuento. A excepción de esta, ¿no? Como les comentaba, en la base tengo menor peso que en la planta baja. Entonces, esta no aplica por si acaso. ¿Ya? No aplica. Entonces no tengo esta irregularidad, pero vamos a ver las otras. Irregularidad geométrica en vertical. Fíjense, aquí tiene algunas consideraciones. Cuando yo tengo una configuración muy particular, en el caso de mi estructura es recta, no tengo ningún tipo de configuración similar a esta. Lo mismo sucede en discontinuidad sistemas resistentes. Eso sucede cuando nosotros hacemos, que sí, un cambio de secciones. Si yo de aquí a aquí trabajo con una sección de columna, ahora de esta planta para arriba yo voy a disminuir esa sección, ¿no? Entonces aquí me indica unos parámetros justamente para verificar lo que son justamente esta excentricidad, ¿no? Y nos fijamos justamente esta situación, ¿no? Nos dice se califica la estructura como irregular cuando cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza constante de ese piso, ojo, del piso en estudio, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de mayor longitud, mayor que 25%. Perfecto. Ahora, tal vez alguien se preguntará, pero no hemos hecho esta verificación. Irregularidad de resistencia y extrema de resistencia. No se tiene algo claro, ya no hay algo claro para ver a qué se refiere con esa irregularidad de resistencia. Porque para verificar esa irregularidad de resistencia, nosotros tendríamos que justamente tener ya la estructura armada. No nos olvidemos que tenemos que hacer verificaciones de control de derivas, desplazamientos, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es jugar con las secciones. Una vez realizado todo ese trabajo, recién vamos a poder diseñar la estructura, ¿no? Y por ejemplo, aquí hay una recomendación, ¿no? Aquí lo obtuve de esta página. Esto lo pueden encontrar en YouTube con esto. E indica lo siguiente, de que bueno, formulación, una práctica, es una propuesta de la resistencia al corte en un edificio con fines de verificación de irregularidades de resistencia. Fíjense que ya se tiene que tener dispuesto la armadura transversal para ver qué nivel es más resistente o qué nivel, porque puede suceder lo siguiente. Supongamos un ejemplo, yo voy a comparar la resistencia entre este nivel y este nivel, pero tengo que comparar de elemento por elemento. Supongamos que analizo este elemento y este elemento. Aquí van a ser la misma sección, pero aquí me doy en cuenta que solo voy a colocar estribos, ¿no? Estribos con 2 ramales, ojo, digamos que aquí, perdón, con 3 ramales, pero en la parte superior voy a colocar con 2 ramales. Entonces, si se dan cuenta, y hay una variación de ramales, ¿no? Y esto en qué influye justamente en este punto, donde el cortante nominal es igual al cortante del concreto a la resistencia del cortante del concreto más la resistencia del cortante del acero, ¿no? Que está en función del acero transversal. Fíjense, ¿no? Para hallar ya B sub n, esa es la fórmula, ¿no? Son una fórmula de propuesta, ¿no? Con lo que tal vez podemos hacer con esto con fines de verificación, pero vuelvo a repetir esto, tampoco se tiene algo muy claro.
en la A6, si no me equivoco, o en la AC, tampoco se tiene muy claro justamente esta situación. No nos dice a raíz de qué vamos a verificar esta irregular de resistencia. Muchos confunden esta irregularidad de resistencia con las irregularidades de rigidez. Es decir, con los datos que yo estoy obteniendo de irregularidad de rigidez, yo verifico la irregularidad de resistencia. ¿Qué dice? Existe irregularidad de resistencia cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior al 80% de la resistencia del edificio inmediato superior. ¿Qué quiere decir eso? Si entendemos, si manejamos este criterio, si B sub n, ya sabemos de dónde sale B sub n, ¿no?, es menor a 0.8 de B sub n más 1, es decir, del cortante del piso superior, ¿no?, o menor al 65%, y hay una irregularidad extrema de resistencia. Entonces, ¿de dónde viene justamente B sub n? 0.53 por raíz de F'C, tenemos como dato BW, nosotros tenemos como dato el ancho en el que estamos estudiando, ¿no?, la altura útil, obviamente, y el área A sub 0 es justamente esta. Fíjense, ¿no? Necesito ya, ¿cuántos ramales voy a tener? Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, y aquí solamente tengo 2 en esta dirección, ¿no? Entonces, grande está a su vez. Con esto, tomando en cuenta de que tengo las fuerzas del sismo actuando en esta dirección, ¿no?, o puede ser en esta dirección, ¿no? 1. Aquí, en función también de su separación, ese es lo que es la separación de los estribos, ¿no?, por FY, por FD. Entonces, es de esa manera como nosotros podemos verificar esta irregularidad de resistencia. En altura, bien, lo que ya habíamos verificado justamente esto, formadas IPs y demás. Entonces, no tenemos irregularidad en altura, no tenemos irregularidad en planta. Esto no va. A ver, esto tampoco, porque no hay irregularidad en masa y peso. ¿Dónde estamos? Aquí tampoco no entra, ¿no? Entonces, justamente ahí va esas situaciones, ¿no? Irregularidad en altura. Siguiente, nosotros tenemos que saber qué sistema de estructura tenemos. Esto por lo general se lo estudia cuando estamos trabajando con muros. Es decir, si mi estructura tuviera un núcleo de ascensor, sí tiene mucho énfasis esta situación. ¿Por qué? Tengo 3 sistemas estructurales de hormigón armado, obviamente. Sistema de pórticos, cuando al menos el 70% del corte basal es resistido por las columnas. Aquí, en nuestra estructura, de entrada ya sabemos que quien resiste la fuerza cortante son las columnas. Aquí no tengo muros, ni siquiera tengo muros de corte para poco dudar en esa parte, ¿no? Entonces, prácticamente el 100% es lo que está absorbiendo las columnas. Entonces, estoy en el sistema de pórticos. ¿Qué pasaría en lo siguiente? Sistema de muros, estructura en la que los muros son el principal sistema resistente. Ante la acción sísmica resistían al menos el 70% de la fuerza planta. Sistemas mixtos, y es una combinación entre estos dos, la acción sísmica es resistida tanto por columnas, ¿no?, pórticos, como por muros estructurales. La fuerza cortante que solicita el muro está entre los 20 y 70%. Entonces, en nuestro caso estaríamos en un sistema de pórticos, ¿no? Como podemos averiguar fácilmente eso de la siguiente manera. Yo voy a ir, estoy en kilonewtons, tabla, bajo los casos, SDX, SDY. Me fijo aquí en la base, por ejemplo, aquí tengo en SDX, no, ahí está, en SDX, en SDY, es esto, en la base, ¿no? Eso es el 100% de toda la estructura, ¿no? Bastante del 100% de la estructura. Los ascensores, no tengo ascensores o muros, por lo cual hay una absorción del 0% de estos elementos, porque no los tengo. Entonces el 100% es lo que está absorbiendo las columnas, y con eso justifico de que estoy en un sistema de pórticos. Bien, entonces en mi caso, sistema estructural, ya hemos indicado que vamos a manejar pórticos intermedios resistentes a momentos, sismicidad moderada, ¿no? Entonces de ahí vamos a sacar el valor de R sub 0 de 5. Perfecto, hasta ahí todo bien, todo ok. Vamos ahora a verificar lo siguiente, el periodo. A ver, inicialmente digamos aquí, P delta.
Entonces, ¿qué se hace en este caso? Yo tengo que verificar si necesito hacer el análisis, si tengo que considerar el efecto P delta o no debo considerar. ¿Qué me dice la guía? Los efectos P delta en cortantes y momentos de piso, así como las derivas de piso inducidas por esos efectos, no necesitan ser considerados cuando el coeficiente de estabilidad, este coeficiente me voy a acercar para que se vea mejor, ¿no? Determinado por esta ecuación es igual o menor que 0.10. Ojo, si este valor es igual o menor a 0.10, no necesito considerar efectos P delta, ¿no? Eso también está en la ACE 716. ¿Qué es P sub X? Carga de diseño vertical total en Y, ¿no? Por encima del nivel del piso. Es con lo que nosotros hemos obtenido el peso sísmico, ¿no? Pero en este caso ya es acumulativo. Para su cálculo, los factores de cargas individuales no necesitan ser mayores a 1, sus factores de amplificación. Peso sísmico, el 100%, es decir, 1 de la carga muerta, más un porcentaje, y este porcentaje máximo va a ser 25%, 50% y el 100% que es el máximo. Entonces, no se considera mayores a 1. Fuerza cortante sísmica actuando entre los niveles X1, es decir, entre este nivel y este nivel, ¿no? Lo que nosotros hemos obtenido para la verificación irregular en altura, el cortante en ese sector. ¿Qué más? La altura del piso por debajo, ¿dónde está la altura del piso por debajo del nivel X? Es decir, la altura de este piso, ¿no? La altura de estos pisos, es lo que yo necesito. El coeficiente de estabilidad no debe ser mayor a este valor, 0.5 dividido sobre beta por C sub D tiene que ser menor a 0.25. Este 0.25 es justamente mi máximo, ¿no? Entonces dice lo siguiente, tengo que cumplir obviamente esto. Siendo beta la relación entre la demanda y la capacidad cortante para el mismo entre los niveles X y X-1, conservadoramente esta relación puede tomarse igual a 1, ¿no? Entonces mi coeficiente de estabilidad máximo va a ser 0.5 dividido entre C sub D. Ahorita vamos a saber de dónde obtengo C sub D. Aquí hay algo interesante. La norma continúa afirmando que este coeficiente de estabilidad no debe exceder el menor de delta max o 0.25, dado por la ecuación a continuación, ya que la estructura es potencialmente insegura y se debe diseñar de nuevo si yo supero estos límites, ¿no? Entonces, si yo supero justamente estos límites, entonces yo no debo superar eso. Inicialmente necesito esos datos, el factor de irregularidad lo que es el coeficiente, ¿no? Aquí está, factor de importancia, ¿no? El factor de importancia es 1, el factor C sub D de 0, ¿cuánto es? Bueno, para este caso yo necesito el factor C sub D, ¿no? Pero lo siguiente, ¿dónde estamos? Aquí está. Irregularidad en altura, irregularidad en planta. ¿Por qué? Para que yo necesito esos valores. Insertar lo siguiente, factor, aquí yo voy a copiar factor C sub D, va a ser igual a la multiplicación de esto, ahí está, C sub 10 por irregularidad en altura por irregularidad en planta. Perfecto. Entonces, ahí está, ¿de dónde viene? Como irregularidad en altura no tengo, es 1, irregularidad en planta tampoco tengo, es 1, C sub D es igual a C sub 10. Entonces, delta max va a ser 0.5 dividido entre C sub D directamente, ¿no? Aquí nosotros hemos considerado 4.5, ahí está, perdón, ¿dónde estamos? 5, ¿no? Y el C sub D 10 es 5, 4.5, perdón. Entonces este es mi delta max y obviamente es menor a 0.25. No debo sobrepasarme de este valor. Entonces, ¿cómo calculo? Yo aquí ya lo tengo programado. Simplemente aplico estas fórmulas donde ya tengo la altura que les comentaba, las alturas, los desplazamientos, ya los tengo, lo que es el desplazamiento lateral. También ya lo tengo porque necesito eso delta. Ese delta es el desplazamiento del suelo, ¿no? Según tanto, ¿no? Según esto. Entonces necesito justamente ese desplazamiento. ¿Qué más?
necesito lo que es el peso sísmico. Eso ahorita lo vamos a entrar aquí. A ver, ¿dónde estamos? Tablas. Peso sísmico. Ok. Entonces el peso sísmico es cuánto. A ver, en 9, en el nivel 9, que es en la parte superior, justamente esto, control C, control V. En el siguiente nivel, control C, control V. En el siguiente, que sería en este caso la planta baja. Bueno, aquí sería lo siguiente. Aquí hay un error. Así. Aceptar, perfecto. Aquí, ¿no? Esto no considero, porque es hasta el nivel 6, ¿no? 3 y 6. Aquí hago lo mismo. Esto no lo considero. Eliminar, ya está. Y lo que es en la base, ¿sí? Perfecto. Y este peso sísmico se va a repetir también para el SDX. A ver, así. Esto sería así. Perfecto, ya está. La cortante del sismo, esto ya viene de dónde, de la irregularidad de altura. Ya tenemos esos valores, ¿no? Entonces el factor C sub D de aquí. Perfecto, estamos bien. Ahí está, ¿no? El coeficiente justamente va a estar, esto tengo que tener mucho cuidado. Aquí no copié la fórmula. Lo mismo aquí. Esto es el mismo. No, aquí tengo que tener mucho cuidado. Esto es así, ahora sí. Estamos bien, ¿no? Entonces aplica la fórmula. Entonces fíjense, es menor a 0.10. No necesito considerar el efecto P delta, ¿no? 0.10, y todavía es mayor a este valor de 0.11. Entonces no necesito justamente considerar los efectos P delta para esta estructura, ¿no? Para esta estructura no necesito considerar. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos en la siguiente. Hasta luego.